Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Hablemos de Diabetes. Como recordarán, en programas pasados hemos estado hablando sobre las complicaciones crónicas que ocurren en el paciente con diabetes. Recordarán ustedes que dividimos a las complicaciones como complicaciones microvasculares, aquellas que afectaban a arterias muy pequeñas, y esto involucraba al riñón, a los ojos y a los nervios de los pies. Pero las complicaciones macrovasculares son aquellas que sobre todo atacan a las arterias de grueso calibre. Ya hablamos también en un programa previo sobre la enfermedad arterial periférica, y el día de hoy estaremos hablando de otra de las complicaciones macrovasculares en diabetes, que es la enfermedad carotidia. La enfermedad carotidia, como veremos el día de hoy, se debe a un problema que ocurre en una de las arterias más importantes del cuerpo. Finalmente todas son importantes, pero la carótida es una de las arterias que llevan sangre para nutrir a lo que es todo nuestro cerebro. Entonces, cuando ocurre un daño como consecuencia de la diabetes más mal controlada, es cuando ocurre la enfermedad carotidia, y por lo tanto el día de hoy tendremos a un experto quien nos explicará exactamente de qué se trata la enfermedad carotidia y cuál sería la consecuencia si la enfermedad carotidia avanza. Bienvenida, Arely. Gracias. Entonces, para hablar de este tema que es tan importante en los pacientes con diabetes, pero que no es tan común que se hable de ello, tendremos al invitado, quien es el doctor Hugo Laparra Escareño. Él es angiólogo y cirujano vascular, egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Además, está certificado por el Consejo Mexicano de Angiología y Cirugía Vascular. Tiene maestría en Ciencias Médicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente también es estudiante del doctorado de Ciencias Médicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, doctor, por aceptar de nuevo la invitación a estar aquí en Hablemos de Diabetes. Gracias, reiterando los agradecimientos, Daniel, Arely. Bueno, como mencionaban, cuando hay una alteración metabólica, como es el caso de la diabetes mellitus, habitualmente se afecta todo el organismo. Exacto. Pero son tres los sitios más importantes en cuanto a desenlace clínico. Por un lado están las arterias coronarias, que son las que irrigan el corazón. Ya habíamos hablado en alguna otra de las entrevistas de la enfermedad arterial periférica, pero por otro lado están las arterias que irrigan justamente el cerebro, que son las arterias carótidas. Y es una de las principales causas de complicaciones a largo plazo cuando hay alguna alteración de estas. Las arterias carótidas hay dos, una que va hacia la irrigación cerebral y otra que va hacia la cara. Justamente donde se bifurcan, donde se hacen en dos, ese es el sitio anatómico donde se genera esa oclusión. Y eso se ha visto que es por alguna de las alteraciones hemodinámicas que genera turbulencia en ese sitio, y eso asociado con las alteraciones de la diabetes justamente va haciendo que los vasos se cierren. Y eso es importante porque habitualmente la mayor parte de los casos son asintomáticos y ya se manifiesta cuando ya hay alguna alteración más importante. ¿Y por qué la arteria se cierra? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa en su interior? Justamente cuando hay esta acumulación de lípidos en la capa de colesterol, se va justamente cerrando ese lumen del vaso sanguíneo, pero esto es con los años. Habitualmente el paciente no se da cuenta hasta que ya la patología está bastante avanzada. Tal vez es un ejemplo no muy adecuado, pero es como si tuviéramos una manguera que cada vez se va haciendo más pequeña, ¿no? Y entonces en el interior se hace una turbulencia, es decir, la velocidad de la sangre se incrementa y se generan ahí como alteraciones en el flujo de la sangre, ¿no? Es correcto. Ahora, importante porque el cerebro pues es uno de los órganos más importantes del cuerpo. Exacto. Entonces, una alteración a nivel cerebral pues sí tiene un impacto importante tanto en la función y en la calidad de vida del paciente. Exacto. ¿Y por qué es frecuente que la enfermedad carotidia se presente en los pacientes con diabetes? ¿Cuál sería como una de las causas? La diabetes, como mencionábamos, es una enfermedad que predispone a que los vasos sanguíneos presenten justamente esta acumulación de grasa dentro de las arterias. Entonces, si esto sumamos algunos otros factores de riesgo, por ejemplo, edad avanzada, tabaquismo, sedentarismo, se van juntando para finalmente
terminar en esa oclusión. Presión arterial también contaría. La presión arterial es muy Exacto. importante porque justamente en ese sitio que yo mencionaba de bifurcación, De que donde se se hacen, separan. ahí es donde se hacen estas, digamos que flujos turbulentos que van generando esta lesión, obviamente poco a poco en el tiempo, pero finalmente se van juntando estos factores para generar esa... ¿Cuántos años en promedio tardará para que se haga una oclusión o se cierre de una forma importante el calibre de esta arteria, de la carótida? Mucho depende del tiempo de evolución, por ejemplo, de diabetes, pero se ha visto que después de unos 20 años de evolución de esta enfermedad, pues ya hay alguna alteración importante o significativa para generar estas alteraciones. Exacto, y esto mismo lo hemos visto, de hecho, para otras complicaciones de la diabetes, es decir, desde que se comienza la diabetes, el paciente tiene muchos años antes de comenzar las complicaciones. En el caso del riñón, vimos que también podían ser como 20 años antes de que apareciera una complicación. Entonces, nuevamente, es fundamental desde que nos hacen el diagnóstico de esta enfermedad, tratemos a la enfermedad de forma consciente, es decir, no hay que dejar que pase ni siquiera un mes o algunas semanas en estar descontrolados. En Factor Renta, te adelantamos las rentas por cobrar. Recibe hasta un año de renta adelantada al firmar el contrato de arrendamiento de tu inmueble y despreocúpate del cobro de rentas. Te ofrecemos liquidez inmediata. Te adelantamos hasta un año de rentas a la firma del contrato de arrendamiento, sin riesgos de impago. Cobra tu renta por adelantado y despreocúpate de los inquilinos morosos. Sin riesgo por extinción de dominio. Verificamos permanentemente la licitud de los inquilinos para que tu propiedad nunca esté en riesgo. Sin devolución. El dinero que recibes es un adelanto de tus rentas y nunca lo devolverás. Si el inquilino no paga, nosotros le cobramos a él, nunca al propietario. Para mayor información, visita factorrenta.com. Estamos hablando de enfermedad carotidia y diabetes con el Dr. Hugo Laparra y les recuerdo que pueden seguir este programa a través de nuestras redes sociales que son Facebook Instituto Metabolia o a través del canal de YouTube Metabolia. Así es, y después de muchos años de un descontrol crónico del paciente, de larga evolución de la diabetes, de que la presión arterial está descontrolada, de que sus niveles de colesterol están elevados, finalmente el paciente desarrolla enfermedad carotidia. ¿Por qué el paciente con diabetes tiene que tenerle miedo a la enfermedad carotidia? ¿Cuál sería la complicación siguiente una vez que se desarrolla la enfermedad carotidia? Cuando ese vaso sanguíneo se va cerrando, finalmente el aporte sanguíneo hacia los órganos es menor. Entonces, el cerebro es un órgano muy vulnerable sin sangre. Poniendo un ejemplo, el músculo puede estar sin sangre durante más de 6 horas, no pasa nada. El corazón es más vulnerable, puede estar algunas horas y hay algunos cambios importantes. Pero el cerebro, después de 5 minutos sin sangre, ya empiezan a haber algunas alteraciones 5 minutos. importantes. Entonces ahí el cerebro es un órgano muy importante porque finalmente pues regula todas las funciones sensoriales y motoras. Entonces una arteria que pierda ese flujo sanguíneo pues puede ocasionar que finalmente ese órgano deje de funcionar con algunos infartos que esos finalmente hacen que se pierda prácticamente la función del cerebro. ¿Qué es un infarto? ¿Qué significa exactamente el tener un infarto, en este caso un infarto cerebral del cerebro? Ajá. Que es importante porque no solamente los infartos son a nivel del corazón, también los puede haber en el cerebro. Y se define como que el órgano, el tejido, pues prácticamente pierde su vitalidad o su función o mueren las células. Exacto. Entonces eso es secundario a la falta del aporte sanguíneo. Entonces el cerebro depende exclusivamente y fundamentalmente de la sangre para vivir, no tiene reservas de energía para poder vivir un poco más tiempo sin el aporte de sangre. Son muy pocas las reservas y es, de hecho, el órgano más vulnerable. Entonces, aquí sí tratar de cuidar la circulación es lo más importante para este tipo de pacientes. Entonces, realmente cuando se estrecha totalmente y ya no hay paso de la sangre, tenemos muy poquito tiempo, son solamente 5 minutos. Entonces, ¿qué puede hacer el paciente o qué síntomas debe identificar para que no llegara a este, como digamos, a este último estadio? ¿Cuál sería como
lo más frecuente para decirme tengo que ir a checar mi arteria carótida. Así es. Y como tú mencionas, justamente eso es lo que queremos evitar, este desenlace tan adverso. Y finalmente, si hay algunos síntomas que el paciente puede llegar a presentar que ya son indicativos de alguna alteración hacia el flujo sanguíneo. Uno, por ejemplo, es la presencia de alteraciones visuales, que habitualmente se definen como una mancha que persiste en el centro del ojo, y finalmente esta mancha que no se quita durante varios minutos puede ser indicativo de algún síntoma que se define como ataque isquémico transitorio. Ese es el nombre correcto. Por ejemplo, algunos otros síntomas como pérdida de la sensibilidad o de la fuerza en alguna de las partes del cuerpo, habitualmente es la mitad derecha o izquierda del cuerpo. Y finalmente son algunos indicios que ya la sangre llega con menos presión hacia el cerebro, y finalmente estos pacientes son los que requieren una evaluación rápida por un experto en el área para ver en qué situación estamos parados, y finalmente proponer alguna evaluación rápida y proponer un tratamiento lo más oportuno posible. Exacto. ¿Y cuál sería el síntoma más frecuente de la enfermedad carotidia? O más bien, no hay síntomas, o lo más frecuente sería que no hubieran síntomas. Cuando ya la enfermedad está avanzada, lo más frecuente son las alteraciones visuales. ¿Avanzada cuánto decimos que está cerrado? Más de 70%. Más de 70% del calibre. Del vaso, que eso se define como una estenosis grave. Que de hecho tenemos esa clasificación, leve, moderada y grave. Okay. O sea, aquel paciente que tiene más de 70% de estenosis o que esté cerrado, que es la definición, más estos síntomas que comentábamos, son aquellos que se tienen que empezar a evaluar de forma rápida para hacer una intervención oportuna. Ahora, en tiempo de evolución, cuando se presentan ya estos síntomas, se tiene que hacer algo dentro de los primeros 15 días. Es el tiempo que tenemos para generar un mejor pronóstico al paciente. Ya después de 15 días, ya tenemos riesgo de que algunas alteraciones no mejoren, y finalmente pues ya el pronóstico pues sí es diferente dentro de una atención más rápida a más tardada. Decíamos que cuando este vaso sanguíneo, la arteria carótida, está cerrada en más del 70%, se define como severa y hay estos síntomas. Y cuando está en leve y moderada, ¿qué síntomas podría llegar a darnos? Habitualmente ahí la presencia de síntomas no es tan frecuente, pero ya cuando tenemos algún síntoma, sí necesitamos evaluar para ver si en verdad es por esta estenosis. Algunas alteraciones visuales no son por enfermedad carotidia, pueden ser por alguna otra causa, pero cuando sí se presentan, siempre tenemos que evaluar con algún método de imagen de preferencia, por ejemplo el ultrasonido, que sí nos aporta una idea de cómo está el grado de estenosis que tiene, cómo están los flujos, la velocidad, y finalmente si es que esos síntomas sí son por alguna alteración a nivel de las carótidas. Claro, como ustedes se dieron cuenta, hay muchos factores que pueden generar una estenosis o que la arteria carótida se vaya cerrando. Y en el siguiente video que nos preparó Anaí, que es nuestra activadora física, nos muestra algunos ejercicios que usted puede realizar para tratar de disminuir las cifras de colesterol. Está comprobado que los ejercicios aeróbicos reducen los niveles de colesterol total en sangre. Los ejercicios que puedes comenzar a hacer son nadar, bailar y caminar. Se recomienda hacerlos 30 minutos al día, 5 veces a la semana. Aunque si no presentas complicaciones, pero no tienes una adecuada condición física, puedes comenzar con 10 minutos al día, 5 veces a la semana e ir aumentando 5 minutos cada semana hasta lograr llegar a la meta. Recuerda que tu ejercicio siempre debe ser asesorado por un experto para evitar lesiones. Acude al Instituto Metabolia para una rutina totalmente personalizada. Gracias, Anaí, por esta información tan interesante de cómo hacer ejercicios para disminuir los niveles de colesterol, que es uno de los factores de riesgo para desarrollar enfermedad carotidia, ¿no? Entonces, siguiendo con el bloque, anteriormente mencionaban que los pacientes empezaban a tener síntomas hasta que tenían un estrechamiento del 70%, pero previo a esto, como el paciente se debe de dar cuenta, pues no tenemos como muchos síntomas. Entonces supongo que las personas con diabetes deben de acudir con un especialista
pues para descartar la presencia de enfermedad carotidia. Entonces, ¿a qué especialista deben de acudir los pacientes con diabetes y cómo realizaría este especialista el diagnóstico de enfermedad carotidia? El diagnóstico y el manejo de estos pacientes habitualmente requieren un equipo multidisciplinario que incluya una serie de especialistas expertos en el área para el manejo de estas complicaciones. Pero hablando de la patología carotidia, aquí el cirujano vascular es quien tiene las destrezas y herramientas diagnósticas y terapéuticas para hacer una evaluación y un tratamiento oportuno. Quisiera hablar un poquito sobre el ultrasonido, que ya había mencionado en alguna de las entrevistas previas, que es un estudio donde con un transductor se pueden evaluar las características de los vasos sanguíneos, tanto en su morfología y como en los flujos sanguíneos. Es algo rápido de realizar, poco invasivo, barato y finalmente nos aporta un muy buen diagnóstico y una idea justamente del grado de estenosis del vaso sanguíneo. Es prácticamente el mismo con el que se hacen los ultrasonidos de abdomen durante el embarazo, tal vez el transductor más pequeño solamente, ¿no? Pero es prácticamente el mismo. Exactamente el mismo. Y con esto sí nos podemos dar una idea de qué grado de estenosis o estrechamiento hay dentro del vaso sanguíneo. Todo eso habitualmente lo hace el cirujano vascular y es quien propone tanto el diagnóstico como un tratamiento para cada paciente por individual. Y nosotros como médicos, un médico general, un médico internista, ¿en qué momento debe referir o debería de referir al paciente a un angiólogo? ¿Hay alguna estrategia, herramienta dentro de la exploración que podamos nosotros hacer para identificar si el paciente tiene algún problema carotídeo? De hecho, como mencionaba, una de las cosas más importantes es que la mayoría de estos pacientes están asintomáticos, no tienen síntomas. Entonces aquí, aquellos pacientes que ya tienen factores de riesgo para desarrollar esta patología, por ejemplo, mencionábamos género masculino, edad de más de 60 años, tabaquismo, hipertensión descontrolada y diabetes mellitus, justamente todos ellos deberían recibir una evaluación inicial por un cirujano vascular. Exacto. ¿Poner el estetoscopio en la carótida tiene alguna utilidad? Aquí pues, lo que podemos escuchar es algún soplo, por ejemplo, que es esa turbulencia, pero habitualmente siempre complementamos con una imagen que nos permita ver ese grado de estenosis o estrechamiento. Exacto. Entonces, aunque nosotros hagamos esta exploración de poner el estetoscopio en la carótida, solo cuando ya hay una estenosis o estrechamiento de este vaso sanguíneo muy avanzado es que se puede escuchar algo. Lamentable, la mayoría de los pacientes no tienen algún síntoma y por eso es necesario que tengan una valoración continua para ver si no tienen una enfermedad carotidia establecida. Instituto Metabolia. Frecuentemente relacionamos el consumo de grasas con una dieta poco saludable. Sin embargo, es importante saber que no todas las grasas son iguales. Existen 4 tipos de grasas: grasas monoinsaturadas, poliinsaturadas, grasas trans y grasas saturadas. Las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas se recomienda consumirlas diariamente ya que son benéficas para la salud. Las podemos encontrar en nueces, almendras, cacahuates, aceites vegetales y pescados como atún, salmón y sardinas. Por el contrario, las grasas saturadas y trans se recomienda disminuir su consumo ya que se ha relacionado con aumento de colesterol en la sangre y enfermedad cardiovascular. Estas las encontramos en embutidos como salami, chorizo, vísceras, crema, mantequilla y lácteos enteros. Además, alimentos con aceites hidrogenados como pastelillos, galletas, margarina y platillos fritos. Recuerda que aunque elijas grasas saludables, es importante siempre regular la porción. Instituto Metabolia. Estamos hablando de diabetes y enfermedad carotidia y hemos visto cómo una diabetes descontrolada, más otros factores como la presión arterial elevada, el tabaquismo, los niveles de colesterol elevado, pueden hacer que esta carótida o esta arteria que lleva sangre al cerebro se vaya cerrando y llega un momento donde deja de fluir sangre hacia el cerebro, en cuyo momento puede venir
lo que se conoce como un infarto cerebral o una embolia, que de hecho tendremos un programa especial donde estaremos hablando justamente de este tema tan importante y que también es muy, muy frecuente. Entonces, el desenlace más grave y más importante de la enfermedad carotidia será el infarto cerebral o la embolia. Ok, era una parte de la pregunta que pensaba realizar. Una vez que ya se realizó el diagnóstico de enfermedad carotidia, ¿cuál es el pronóstico? Pero quizá esto del daño cerebral es un pronóstico a largo plazo, ¿no? Pero a corto o a mediano plazo, ¿cuál sería el pronóstico del paciente? Mucho de esto depende del tiempo en el que se diagnostique la enfermedad. Okay. Si el diagnóstico se hace de forma correcta y oportuna, al paciente que incluso ya tiene síntomas o una estenosis o estrechez grave, si se la atiende de alguna forma para destapar esa arteria, el pronóstico es bueno en general, tanto para la vida como para la función. Cosa muy contraria a cuando ya el diagnóstico se hace de forma tardía y ya más bien no se diagnostica la enfermedad, sino, como dice Arely, el infarto cerebral. Aquí sí ya el escenario es completamente diferente, pero justamente ahí es donde nosotros debemos hacer una intervención para poder mejorar el pronóstico en estos pacientes. Sí es muy diferente a aquel paciente que se opera y finalmente se resuelve la enfermedad, a aquel paciente que ya presenta las complicaciones, que habitualmente no son fáciles de tratar porque una alteración a nivel cerebral finalmente requiere rehabilitación, requiere terapias, requiere tiempo, y aquí sí ya el escenario es completamente diferente. Por lo cual, como en todas las patologías vasculares, la prevención es la base del tratamiento. Y justo hablando de eso, lo ideal es que el paciente no desarrolle enfermedad carotidia. ¿Cómo puede hacer el paciente para justo no desarrollar la enfermedad carotidia? ¿Hay alguna forma de evitar que se llegue a esta etapa? Justamente la prevención o el control de los factores de riesgo es la parte más importante. Y no solamente en aquellos pacientes que apenas la van a presentar, incluso en los que ya se operaron. Y en esto me refiero, por ejemplo, al control del tabaquismo. Esto sí impacta de forma significativa, no hay que fumar. El control estricto de la presión arterial. En aquellos pacientes con diabetes mellitus, el control metabólico es extremadamente importante. Finalmente, el control de todas estas causas van a hacer que en el paciente el pronóstico sea mucho mejor. Claro, y esto es de tomar en consideración porque los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2016 muestran que en el paciente que tiene diabetes, casi un 50% tienen la presión arterial elevada. Hasta un tercio de ellos pueden llegar a tener niveles de colesterol elevado y también casi un tercio de ellos fuman. Es decir, el paciente con diabetes tiene habitualmente la presencia de múltiples factores. Por eso es que un alto porcentaje de ellos llegan a tener estas complicaciones. Entonces, es fundamental, si usted tiene diabetes, trate de evitar la mayoría de estos factores de riesgo que se van sumando e incrementan el riesgo de complicaciones. Como ya lo habíamos mencionado en programas anteriores, realmente la prevención de estas enfermedades son los cambios en el estilo de vida, ¿no? Exacto. Entonces, y todo esto, y además de los cambios en el estilo de vida, pues es acudir con los especialistas necesarios pues para prevenir cualquier complicación. Y debido a esto, ¿con qué frecuencia debe de acudir el paciente con diabetes al cirujano vascular para prevenirla, para tener un buen control de la enfermedad carotidia? O incluso, si el paciente aún no se conoce con el diagnóstico de enfermedad, solamente por el hecho de tener diabetes, ¿cada cuánto debiera acudir con el cirujano vascular? Eso que mencionas es extremadamente importante. Como menciono, todos los pacientes con diabetes y factores de riesgo asociados tienen que tener una valoración inicial. No todos van a tener la patología carotidia, pero en aquellos que sí la tienen, habitualmente nosotros tenemos que verlos cada 6 meses para evaluarlos de forma clínica, y en aquellos pacientes con una estenosis más grave, finalmente hacer ultrasonido y los que requieran alguna intervención, realizarla, y aquellos que no cumplan los criterios, finalmente hacer que el tratamiento médico sea lo más óptimo posible, pero sí hacer estas evaluaciones cada 6 meses. Okay.
de seguimiento. Exacto, y de hecho, de una vez se aprovecharía para tal vez hacer una evaluación de las arterias periféricas de las piernas, que justo en un programa previo ya habíamos visto que también se van obstruyendo por prácticamente los mismos factores por los que se obstruye la arteria carótida. Pues bueno, el tiempo se nos ha venido nuevamente encima y Hugo, me gustaría que nos dijeras como un poco las conclusiones en el programa de hoy, sobre todo las perlas con las que nuestros pacientes se deberían de quedar. Por un lado, como mencionábamos, la mayor parte de estos pacientes son asintomáticos. Entonces, si usted tiene diabetes y factores de riesgo, como los que mencionábamos, requiere una valoración por un cirujano vascular para que realice un chequeo y finalmente poder detectar alguna de estas complicaciones de forma más oportuna. En aquellos pacientes que ya se tiene el diagnóstico, el tratamiento en manos experimentadas tiene un resultado bastante óptimo. Tampoco es que asustarse, pero sí buscar la atención lo más oportuna posible para poder tener un pronóstico mejor. Y como mencionábamos, sí cambia mucho el pronóstico de aquel paciente que se diagnostica de forma oportuna y a quien se le hace la intervención, a aquel paciente que ya desafortunadamente tuvo el evento vascular cerebral, que es asociado a un infarto de este órgano, y aquí sí el pronóstico ya es bastante diferente, por lo cual la prevención es muy importante. Exacto, nuevamente entonces es una gran inversión cuidar nuestra enfermedad desde que somos diagnosticados para justo tratar de evitar estas complicaciones. Y en el programa de la próxima semana estaremos hablando también con el doctor Hugo Laparra sobre el tratamiento específico y el tratamiento desde el punto de vista quirúrgico de la enfermedad carotidia.